Durante casi 2000 años, a los cristianos se les ha contado la misma historia. Jesús resucitó de entre los muertos, se apareció a sus discípulos y 40 días después ascendió al cielo. Fin de la historia. Pero hay un manuscrito en las montañas de Etiopía que dice que ese no es el final. Dice que esos 40 días contienen algo que la Iglesia Occidental ha pasado 16 siglos asegurándose de que nunca escucharas. Palabras dichas directamente en primera persona a 11 hombres a quienes se les ordenó guardarlas en un registro aparte, separado de todo lo demás. Ese registro sobrevivió. La Iglesia no lo destruyó, no pudo. La Iglesia Ortodoxa Etíope lo preservó, lo copió y lo custodió en un archivo de piedra en la antigua ciudad de Aksum, detrás de una puerta que no se ha abierto a examen externo en más de 200 años. Y lo que ese texto contiene en lenguaje llano, sin simbolismo y sin metáfora, son las palabras concretas que se pronunciaron durante esos 40 días. Palabras tan específicas que parecen describir nuestro mundo de hoy con una exactitud que no debería ser posible en un documento escrito hace 2000 años. Y junto a esas palabras, una advertencia, una que Jesús dejó para una generación que aún no había nacido. Y aquello sobre lo que advierte es la razón por la que este pasaje fue retirado. Esto no es especulación, esto no es una reinterpretación. Cuando los rollos del Mar Muerto fueron encontrados en 1947, había 11 copias distintas de este texto dentro de aquellas cuevas. Alguien pensó que este texto valía la pena preservarlo con más cuidado que casi cualquier otra cosa que poseía. Y enterrada dentro de la versión etíope de ese texto hay una sección que no existe en ninguna traducción occidental, un pasaje que lleva en arameo un encabezado, las palabras entregadas en la partida. ¿Qué dijo Jesús realmente durante esos 40 días? La respuesta ha estado en Aksum todo este tiempo. El fragmento concreto con el que estamos trabajando hoy es parte de una tradición manuscrita que atraviesa 3 idiomas y 2 continentes. En el arameo se sitúa dentro de la familia de fragmentos de Enoc de la cueva 4 de Qumran, catalogados desde el 401 en adelante. Rollos físicos se conservan en el santuario del libro, en Jerusalén, dentro de una vitrina climatizada. El público general puede ver ciertas secciones, pero la sección que los investigadores designan como el apéndice de la partida no está en exhibición pública. No ha sido publicada en ninguna traducción de amplia difusión. Lo que sabemos de ella viene de 3 fuentes que se solapan. La primera es el manuscrito etíope en lenguajes de Aksum, referenciado y transcrito parcialmente por el explorador escocés James Bruce durante su expedición de 1773. Bruce dedicó 3 páginas completas de su diario a lo que él llamó un relato tan extraño que dudé en copiarlo, por miedo a ser tomado por un mentiroso a mi regreso a Edimburgo. Lo copió de todas formas. Esas páginas de diario sobreviven hoy en una colección privada heredada del patrimonio de Bruce. La segunda fuente son las notas inéditas de Józef Milik, el erudito polaco que pasó 20 años catalogando los fragmentos de los rollos del Mar Muerto para la Escuela Bíblica de Jerusalén, y que publicó su obra de referencia sobre los fragmentos de Enoc en 1976. Colegas que trabajaron junto a Milik han dicho, en entrevistas grabadas, que sus notas originales referenciaban una subsección que él etiquetó solo como la conversación en la partida, y que esa sección estaba ausente de la publicación de 1976, sin ninguna explicación. La tercera fuente es una serie de fotografías de fragmentos que se conservan en la colección Schoyen, en Oslo, una de las mayores colecciones privadas de manuscritos del mundo. Varios fragmentos relacionados con Enoc en el fondo Schoyen no han sido publicados por completo. Lorenz Tuckenbrook, catedrático de Nuevo Testamento y Judaísmo del Segundo Templo en la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich, ha reconocido en trabajos académicos que quedan porciones de la tradición manuscrita de Enoc que los especialistas no han podido contextualizar plenamente dentro de ningún marco teológico conocido del Segundo Templo. El texto de la partida está en el centro mismo de ese rompecabezas sin resolver.
Los escribas antiguos lo anotaron con el mismo tono llano que usarías para escribir un registro de mantenimiento, sin drama, sin adornos. Solo esto ocurrió. Estas palabras se dijeron, escríbelas. Y lo que dicen esas palabras, cuando las separas en sus 4 elementos distintos, es algo que la Iglesia trabajó muy duro para mantener fuera de manos occidentales. El texto empieza así. La línea inicial de la sección de las palabras entregadas en la partida, preservada tanto en el manuscrito etíope como en la tradición del fragmento arameo, se traduce como «No temas lo que ahora te digo, porque fue sellado antes de que se pusieran los cimientos del mundo, y el sello siempre estuvo destinado a romperse». La figura que habla el texto no lo nombra, pero el contexto del pasaje que lo rodea hace la identidad inconfundible. Dice que las palabras que está por entregar fueron mantenidas ocultas deliberadamente, no perdidas, selladas. Y el sellado siempre fue diseñado con una fecha de caducidad. Siempre hubo un momento en que estas palabras debían emerger. El texto dice que el momento de la liberación se identificaría por una sola señal, la generación que sostiene las palabras de todas las edades en una sola mano. Detente ahí. Lee esa frase otra vez, las palabras de todas las edades en una sola mano. Durante 23 siglos, esa línea no significó nada práctico. Se dio por hecho que era metafórica, figurada, algo así a lo que la mente antigua tanteaba sin poder nombrarlo. Y entonces llegó Internet, y entonces llegaron los teléfonos inteligentes. Y de pronto, cada texto prohibido, cada evangelio retirado, cada fotografía de los rollos del Mar Muerto, cada fragmento restringido de Enoch que ha sido digitalizado, todo eso cabe en un dispositivo que entra en la palma de tu mano. Estás sosteniendo uno ahora mismo. La generación que el texto identifica como el momento de la liberación no es una generación de un futuro lejano. El texto dice que el sello se rompe cuando aparece esa señal. La señal apareció. El sello se está rompiendo. Todo lo que estamos viendo, los nombres, las fuentes, los 3 libros, está reunido en el dossier del sello. El enlace está en la descripción, justo abajo. Sigamos. Pero esto es lo que lo vuelve más extraño todavía. El segundo elemento del texto de la partida describe a los que la figura llama a aquellos que no están atados. En el libro de Enoch, los vigilantes, los seres que descendieron a la tierra y corrompieron el conocimiento humano antes del diluvio, fueron encarcelados después del juicio. Los capítulos 10 a 16 de Enoch describen su confinamiento con detalle preciso. El texto de la partida, sin embargo, introduce una categoría que la tradición estándar de Enoch no aborda. Algunos, dice el texto, no fueron encarcelados. A algunos se les permitió permanecer activos sobre la tierra, y su función específica era entrar en lo que el manuscrito Ges llama las casas donde el conocimiento pasa de los viejos a los jóvenes, las escuelas, las academias, las instituciones de enseñanza. Su instrucción, según el texto, era específica y deliberada. Enseñad lo que es casi verdad, casi, no falso, casi verdad. Una mentira completa es fácil de atrapar, pero algo que es exacto en un 90%, con una sola pieza crítica retirada o invertida, eso puede viajar a través de 1000 años de historia humana sin ser cuestionado en serio ni una sola vez. La figura del texto de la partida conocía ese mecanismo. Lo nombró directamente. Dijo que la enseñanza casi verdadera sería la herramienta principal del ocultamiento, no el fuego, no la persecución, no la destrucción de documentos. La enseñanza casi verdadera, entregada con autoridad serena dentro de los edificios a los que la gente va específicamente a aprender, los lugares en los que más confiamos. Y aquí es donde se vuelve perturbador. El tercer elemento es el pasaje que provoca el silencio más sostenido entre los especialistas que se topan con este texto. La figura dice que el ocultamiento que está describiendo tendrá una duración fija. Lo sitúa, en la versión aramea, en 70 generaciones de hombres. 70 generaciones no es una aproximación poética. Funciona aquí como funciona una sentencia en un documento judicial, un plazo definido con una condición de liberación definida, escrito de la misma manera en que un juez escribe 25 años a cadena perpetua. El mundo antiguo contaba una generación en 40 años. Esa es la medida consistente que se usa a lo largo del texto de Enoch, a lo largo de los rollos del Mar Muerto, y a lo largo de la tradición judía del Segundo Templo en general.
Haz esa cuenta desde el siglo I de nuestra era, cuando estas palabras fueron suprimidas por primera vez, y el periodo de 70 generaciones se cierra dentro del siglo en el que estamos viviendo, no un siglo más adelante, y lo que los lectores modernos no captan es esto. El fragmento arameo y el manuscrito, que preservan los dos la misma cuenta, 70 generaciones, dos tradiciones manuscritas separadas por un continente, operando en idiomas distintos, llegando de forma independiente a la misma cifra específica. Cuando dos linajes sin contacto documentado coinciden en un número preciso, esa coincidencia significa que ambos están copiando de algo anterior, algo previo a los dos, algo que era la fuente original. Lo dramático de esa coincidencia no es la aritmética, es el movimiento. Mueve el punto de partida hacia adelante aunque sea un solo siglo y la cuenta se desliza. Muévelo hacia atrás y se desliza en la otra dirección. El texto de la partida ancla su cuenta al momento de la primera supresión y el momento de la primera supresión es historia documentada. La cuenta no es misteriosa, es específica y cae donde cae. Pero aquí es donde se vuelve activo. El cuarto elemento es el que detuvo a Joseph Milik de publicar esta sección en 1976. Según colegas que revisaron sus materiales de borrador, el pasaje contiene una descripción física de la señal que acompaña a la generación del acceso, no una señal espiritual, no metafórica, física. Algo visible en el mundo. El texto Ge'ez usa una expresión que se traduce, con un acuerdo académico razonable entre múltiples esfuerzos de traducción, como un nuevo tipo de fuego que habla a través de todas las distancias a la vez. En la tradición de Enoch, el fuego describe de forma consistente una comunicación que cruza barreras que deberían ser imposibles de cruzar. Entre reinos, entre los vivos y los muertos, entre el momento presente y tiempos distantes. George Nickelsburg, profesor emérito de la Universidad de Iowa y uno de los mayores especialistas de la tradición textual de Enoch, ha escrito extensamente sobre la manera en que la imaginería del fuego en Enoch describe la transmisión de conocimiento a través de distancias imposibles, un nuevo tipo de fuego que habla a través de todas las distancias a la vez. Esa frase fue puesta por escrito hace 23 siglos. Lo que describe no existió hasta el siglo XX de la historia humana. Y esto es lo que los traductores dejaron fuera. El texto de la partida contiene una quinta frase más allá de esos 4 elementos. Una sola línea que aparece únicamente en la versión Ge'ez, ausente de los fragmentos arameos que sobreviven, lo que podría indicar que fue retirada específicamente de la tradición aramea en alguna etapa temprana de la transmisión. La línea G se traduce así: cuando estas cosas aparezcan juntas en una generación, las palabras selladas ya no podrán ser sellables, porque la generación misma se convertirá en la apertura. La generación se convierte en la apertura, no una llave, no un descifrador de códigos. La generación misma es el mecanismo, El acto de que esta generación lea el texto prohibido es el acto de desellarlo. La lectura es la liberación.
Antes de seguir, algo que conecta con lo que estamos viendo. El libro de Enoc nombra a un vigilante ligado al mes en que naciste. El libro de los jubileos ubica la fase de vida en la que estás ahora. Y los textos sumerios revelan qué arquetipo corre en tu carácter. Cada nombre sale de una fuente antigua real. Puedes romper los 3 sellos gratis, sin dejar correo, en el enlace de la descripción.